una especie de protocolo, podríamos decir, para entenderlo mejor, el proceso de elaboración de la política económica, vamos a ver más como un protocolo, no como el aspecto cuantitativo. No vamos a ver la modelación cuantitativa, porque eso no corresponde tanto a la materia, ¿ya? Lo que vamos a ver son un conjunto de procedimientos que se deben llegar a seguir y deben tomar en cuenta para poder aplicar una política económica. A eso se le llama elaboración de la política económica. Acerquémonos un poco a la temática con algunas afirmaciones de grandes economistas. Dice, vamos a estudiar la elaboración de las políticas económicas públicas, de las políticas públicas, mejor dicho, como un proceso muy complejo, sin principio ni fin, y cuyos límites permanecen muy inciertos. De alguna manera, una red compleja de fuerzas produce conjuntamente un efecto llamado políticas públicas. Lindblom habla sobre las políticas públicas. Gilley hace una afirmación mucho más puntual. En términos generales, el manejo de la economía se parece más a cuidar un jardín que a operar con un ordenador. Bonito, ¿no? ¿Y cómo se cuida el jardín? El jardín tiene que estar bonito, hay que evitar que las hierbas malas crezcan, hay que cortar el pasto, hay que limpiar, hay que mantener el jardín. Bien, entonces, en esta unidad lo que vamos a ver, como les digo, es un conjunto de procedimientos. Eso es lo fundamental de la materia, pero hay cuestiones previas que son muy importantes. Las investigaciones que se han hecho de las políticas, del proceso de elaboración de políticas económicas, han mostrado de que las políticas económicas surgen como decisiones de los que hacen política económica, toman decisiones. Y esas tomas de decisiones es porque hay presiones, hay causas, hay cosas que originan la necesidad de la política económica. No es una cuestión meramente decir, bueno, que esto se haga y se haga, no, sino que hay condiciones que generan políticas económicas. Quiero ponerles el ejemplo de lo que ha significado el incremento salarial, que hoy está en discusión, está todavía en debate, porque el gobierno aprobó un 3% incremento al básico y un 4% al salario mínimo, pero además con una acotación de que esto es obligatorio para el sector público en educación y salud solamente. Y todos los demás, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, todos los ministerios, todo el aparato judicial, el Poder Judicial, todo el aparato legislativo, no van a tener incremento. Entonces uno dirá, el ministro les consultó a esas personas para decirles que no les va a dar el incremento. Absolutamente no. Si el incremento no es universal, esa política económica debiera ser consultada, que es una de las fases que hay en la política económica. Pero como ellos se sienten, digamos, los que mandan, entonces aprueban eso arbitrariamente, porque es una terrible arbitrariedad. Seguramente lo votarían inmediatamente, pero cualquier trabajador podría hacerle un amparo por discriminación, porque la inflación no discrimina a nadie, queridos estudiantes. Y el 1,5% del incremento al básico viene por reposición. No es un incremento real, es de reposición, porque ya los precios subieron el 2020 y el 2021. Y hasta este 1 de mayo, bueno, hasta este 29, es mucho más, eso debe ser cerca del 2%.
Porque ya la inflación acumulada, querido estudiante, de este año, de enero a marzo, era del 0.3%, 0.39%, o sea, prácticamente el 2% de inflación que ya hubo, ya está acumulada. No lo hizo el gobierno eso, pues, ¿no? Lamentablemente. Entonces los empresarios dicen, ¿por qué no incrementa a todos sus trabajadores y a nosotros nos obliga a incrementar a todos los trabajadores? ¿Por qué? ¿Por qué discriminación? Es discriminación, querido estudiante. Lo que está haciendo el gobierno es gravísimo y alguien debiera, algún parlamentario de la oposición o alguien debiera hacer un reclamo de esta naturaleza para que haya un debate y una discusión. Si el gobierno no los aumenta, no aumenta a todo el sector público, es porque sabe que tiene déficit. Y en el conjunto del sector privado también hay empresas que tienen déficit. Hay sectores que no han crecido prácticamente nada. Utiliza un criterio para el sector público y otro criterio para el sector privado. Cuando la ley es pareja, nadie se queja. Vamos a utilizar el tema del salarial para analizar esta unidad. Vamos con un primer punto que es importante. La política económica es una disciplina que requiere decisiones. El que no es capaz de tomar decisiones no puede hacer políticas económicas y no puede estar en el Ministerio de Economía. Un indeciso que dirá, será, no será, será, no será, un día, al otro día, dándole vuelta. Queridos estudiantes, ese ministro no sirve. Tiene que llegar a tener información, tiene que tener su staff que esté analizando, tiene que tener todo y tomar las decisiones con oportunidad. Pero, ¿por qué surge la decisión, por ejemplo, la decisión de la política económica salarial del gobierno? Que es una política económica redistributiva, porque hace a los ingresos. ¿Por qué surge? No. Surge porque la inflación deterioró los salarios de los trabajadores y los empresarios por sí solos, nadie ha incrementado el salario. ¿Por qué no ya en enero los empresarios por sí solos dirían, nosotros querido, comunicamos a la sociedad que en toda la industria del complejo azoyero, que ha tenido tantas ganancias, en el caso de yacimientos que tienen unos precios internacionales tan altos ahora, ya por sí solos han llegado a hacer un incremento de reposición con los trabajadores. Nadie lo hace. No hay empresario que por sí solo diga, le vamos a incrementar y vamos a hacer la reposición al menos. ¿Por qué no lo hacen los empresarios? Y como no lo hacen, entonces el gobierno tiene que, ante esa falla del mercado, del funcionamiento en el mercado laboral, el gobierno asume la decisión de incrementar el salario básico y de establecer el salario mínimo, porque si no el salario entre la libre oferta y la demanda no pasaría de 1.000 bolivianos en Bolivia. Estaría alrededor de 1.000 bolivianos o quizás 1.000, en el mejor de los casos estaría 1.500 bolivianos. Con el incremento actual se llega a 2.250. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Las investigaciones, los estudiosos de la política económica han detectado que las causas que originan política económica se las puede agrupar, clasificar en 3 tipos. Los sucesos imprevistos, crisis internacionales, cambios en las políticas económicas de países con los que tenemos nosotros
buena relación y nos va a afectar, desastres naturales, convulsiones sociales, cosas que de pronto surgen y que van a afectar a la economía. Entonces, como no estaba previsto, porque son imprevistos, pero no hay que no hay que tener el miedo al bulto, hay que hacer política económica. Entonces, el gobierno, por ejemplo, vamos a hacer uno, como dice, una de cal y otra de arena. El gobierno acertadamente dice, ante el incremento tan grande en el mercado internacional de los precios de los insumos agrícolas, llámese insecticidas, llámese, digamos, todo lo que necesitan en la producción de alimentos que no producimos y que importamos nosotros, no van a pagar aranceles cero, por esta gestión. Qué interesante, pero es que el suceso imprevisto de lo que ha pasado a nivel internacional le está obligando al gobierno a hacer eso para que el efecto en el país no sea tan devastador, para que no tengamos escasez de alimentos. Uno de los factores, hay otros más, pero ya está atenuando. Sucesos imprevistos. En cambio, como un desarrollo crítico, se dice desarrollo crítico o desarrollo, digamos, de las variables, de las, digamos, de los factores fundamentales que hacen al sistema del sistema económico, los factores fundamentales que hacen al sistema económico es la producción, el intercambio, la comercialización, los precios, el empleo, son factores que están presentes en el sistema económico. Y como esos factores que están presentes en el sistema económico se los hace seguimiento, se llega a establecer ciertos indicadores. Los indicadores son valores estadísticos que nos dan una referencia sobre el comportamiento de algún factor o hecho económico. Eso también origina política económica. Entonces, como hubo una mínima inflación el 2020 de 0,6, el 0,9 el 2021, y debiera tomarse en cuenta, yo no sé por qué no lo toman en cuenta los trabajadores en la negociación con el gobierno. Dicen, bien, estamos discutiendo en abril, ¿cuánto ha sido la inflación de enero, febrero, marzo? También eso tiene que sumarse como base de reclamo para llegar a incrementar el salario, por lo menos de reposición, porque corresponde. Es, digamos, inobjetable. Y yo no me explico cómo los empresarios tienen un corazón tan duro. Bueno, no los empresarios, no generalizamos. Algunos dirigentes de los empresarios tienen un corazón tan duro debe incrementar el salario en nada porque las empresas se están recuperando. Pero escuchen ustedes, se están recuperando. ¿Y cuándo se van a recuperar los trabajadores entonces? Recuperémonos pues juntos, pariente, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia de los empresarios obedece no tanto a este incremento salarial, apunta más a la crítica al doble aguinaldo. Porque el gobierno está cantando de que va a haber un crecimiento del 5%, tal como va yo lo digo por seguimiento que hago de las variables, el comportamiento de los agentes económicos, ya tengo cierta expertise, podríamos decir, de análisis de la economía, por el comportamiento del gobierno, por el comportamiento del sector privado, de la cuestión política que incluye en la economía, por la cuestión del financiamiento, por los varios indicadores, un conjunto de indicadores y mis criterios, va a ser muy difícil llegar al 4,5 para dar el doble aguinaldo. Va a ser muy difícil. Pero no imposible, porque puede haber una mano externa que nos ayude mucho más. ¿Cuál es la mano externa? Que en lo que queda del año podamos exportar más
¿Y qué tal si descubrimos, digamos, más gas? ¿Qué tal si podemos exportar más carne, más soya? Por ahí llega alguna inversión extranjera. Por ahí, digamos, hay algunos factores. No hay que ser, como se dice, cerrado a la posibilidad de que se pueda llegarse. En mi criterio, si se hicieran políticas económicas correctas, se podría llegar. Si se puede unir más al empresario con el sector privado para encarar los problemas, si se hace la complementación, si se le da seguridad jurídica, si se atrae inversión extranjera, se puede, pues, querido. No solamente 5, 7, quizás se podemos llegar hasta un 10% de crecimiento, como muchas veces han llegado el Perú, Chile, o el 14% que una vez llegó el Paraguay a nivel de PIB en un año. Se dan condiciones, porque hay que crearlas las condiciones. La política económica tiene que crearlas. Pero bueno, entonces, producto también del comportamiento de la economía, del seguimiento que se hace en la economía, surgen necesidades de aplicar política económica. Cortado, Lice, me escucho. Es internet, seguramente. A ver. ¿Pero se está viendo la transparencia? Ya. Entonces, la segunda fuente de decisiones de política económica, que los estudios que se han hecho, Kirchen especialmente, francés, Etienne Sadi Kirchen es el que ha aportado mucho a la sistematización de las políticas económicas. Ha sido el primero en llegar a hacer un estudio de qué políticas económicas, qué objetivos se ponen, qué instrumentos utiliza o ha clasificado todo y ha ayudado muchísimo a entender el funcionamiento de la política económica a nivel mundial. Ya falleció. Entonces, él dijo, hay 3 grupos de factores, de causas que podemos llegar a ver, a tipificar, que originan políticas económicas. Los sucesos imprevistos, los desarrollos críticos y los cambios en las ideas de quienes hacen política económica. El caso del incremento salarial, que es una política exigida, surge del comportamiento de los desarrollos de la economía, del propio desarrollo intrínseco de la economía. ¿Por qué? Porque hubo inflación. ¿Por qué? Porque los empresarios no depusieron esa pérdida de la inflación por sí solos. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere aplicar un criterio redistributivo. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere fortalecerse políticamente, porque se estaba debilitando y por lo tanto el ministro de Economía va y plantea 0,5, 1,5 y se planta ahí y los de la COP dicen esto es una burla, nos vamos con el presidente, le exigen al presidente reunión, hay una tensión, el presidente les escucha y al final el presidente políticamente dice 3% al básico y 4% al mínimo. La central boliviana no consiguió el 6% que pedía, consiguió el 3%. No consiguió el 10% en el mínimo, consiguió el 4%, pero consiguió un buen incremento. Después vamos a analizarlo, estamos en el procedimiento. Entonces, esa política económica es producto de un acuerdo. ¿Para qué? Para evitar de que la Central Obrera Boliviana, primero políticamente lo desgaste al gobierno si ya no sea su aliado, segundo de que pueda haber paros, huelgas y el 1 de mayo sea convulsionado, etcétera. El gobierno opta por la estabilidad política. Y no está mal, querido estudiante, porque precisamente es el arte de la política económica. Porque al final su nombre dice que es política porque influye en la economía, política económica. No tomar en cuenta el aspecto político en la política económica
es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Y bueno, lo que ha hecho el gobierno es eso. En mi criterio, 2% es solamente de reposición. Entonces, 1% de incremento salarial real. ¿Será que con ese incremento van a cerrar las empresas? Queridos estudiantes, no va a ser así. Los empresarios no van a cerrar sus empresas. Van a tratar de trasladar ese incremento al precio, pero no van a poder, van a intentarlo, van a hacer. Pero si lo hacen, van a resultar perdiendo. ¿Por qué? Porque van a ser sustituidos por el contrabando. El contrabando inmediatamente va a florecer con productos mucho más baratos de la Argentina, del Brasil, de Chile, del Perú. Cuidado. Digamos, el análisis de los empresarios debe ser bien. A ver que la paceña suba su precio, si más bien ha ido bajando. A ver que la Coca-Cola suba su precio. Cuidado que pueda venir, como ya llegó en muchas épocas, botellitas pequeñitas de Coca-Cola, brasilera, argentina. Que entre una cantidad grande le va a influir porque de pronto se va a reducir su consumo. Sus ventas van a disminuir. Cuidado, hay que hacer un análisis muy fino en ese caso, en el comportamiento de los precios. No puede ser aquí como un reflejo. Decir, incrementó el 3%, muy bien, todos los productos de la fábrica incrementa el 3% para aplicar el incremento salarial. No, querido, cuidado. No es así. Si un gerente hace eso, puede estar llevando a la quiebra a su empresa. Tiene que tener mucho cuidado. Tiene que ver la elasticidad. Tiene que ver la sustitución. Tiene que analizar todos los factores. Cuidado. Por eso, en mi criterio, no va a generar desempleo. Tampoco va a generar inflación. Porque si intentan hacer eso, van a ser sustituidos por los precios más baratos del contrabando. Porque esa es la realidad lamentable de Bolivia. Y en eso los empresarios están realmente indefensos porque es una competencia demasiado desleal el contrabando. Entonces, en mi criterio, el incremento salarial es un incremento para los trabajadores muy bueno, es un esfuerzo muy grande para la micro y la pequeña empresa y, digamos, medianamente para la mediana y la gran empresa. No creo que tengan problemas la mediana y la gran empresa. ¿Por qué? Porque ya ellos han tenido ganancias del crecimiento de los precios en un promedio del 2% y muchas cosas han subido mucho más. Entonces, es asimilable, digamos. Obviamente va a significar alguna reingeniería que tienen que hacer, va a significar. Significa, digamos, que, por ejemplo, obligatorio retroactivo del mes de enero, febrero y marzo, quizá el gobierno diga que no sea en un solo pago. Cuidado que lo hagan enojar al ministro y diga, el retroactivo va a ser en un solo pago y tienen que hacerlo hasta el 30 de mayo. Y si no, les vamos a llegar a sancionar a los empresarios que no hagan eso de las instituciones. Podría negociar, decir, bueno, entonces permítanos el retroactivo hacerlo en 3 meses. Por la cuestión de la liquidez, digamos, ¿no? Porque a veces falta liquidez para llegar a hacer esos pagos. Entonces, yo creo que tanto la Central Obrera Boliviana como los empresarios tuvieron posiciones egoístas y muy atrincheradas, cada uno en su posición. No se acercaron al fiel de la balanza de decir la reposición es tanto y basémonos en eso y lo demás puede surgir, puede ser en función de los incrementos de la productividad y los incrementos de la productividad podríamos llegar a medirlo, por ejemplo, en el crecimiento del PIB por los sectores de la economía, qué sectores han crecido más, en esos que hay al 3%, en los sectores que no han crecido ni menos de
menos del 3%, todos los sectores que han crecido el 3 o más por ciento y aplican el 3%. Todos los sectores que han crecido menos del 3% aplican solo un 2,5%, por ejemplo. No sé, podían haber debatido, discutido eso, queridos estudiantes. Es posible, eso podían hacer, así como el gobierno está discriminando, decir solo educación y salud en el sector público y los demás, ajustense los cinturones al estilo FMI, al estilo FMI, al estilo Fondo Monetario Internacional. Otra fuente que Kirchen nos muestra y es real es el cambio de ideas. Ayer estaba viendo la televisión argentina porque yo le hago seguimiento al caso argentino, porque influye mucho en la economía boliviana. Y veía un programa de televisión de debate, ¿no?, de la economía de la Argentina y decían, si cambiamos de ministro, ¿mejoran las cosas o no? Y obviamente el gobierno se atrinchera llegando a defender a su ministro porque ya tiene algunos logros, ya no está en recesión, la economía creció un 2,5, sigue siendo el problema la inflación, pero ya no en los porcentajes tan altos como en las épocas pasadas, sigue siendo alto, pero no tan alto. Sigue habiendo escasez de dólares, pero ya ha hecho acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, entonces de a poco esa presión es menor. Sigue habiendo presión, pero sigue siendo. Entonces, muchos dicen, si lo cambiamos al ministro, las ideas que están comenzando a dar resultado, no las va a continuar el próximo. Porque siempre los ministros nuevos traen nuevas ideas. Nadie piensa como un robot igual, queridos estudiantes. Cada ser humano piensa de una manera. Tiene, como hemos dicho, la política económica tiene también valoraciones éticas y morales. Ahí están los modelos, ahí están las variables, ahí están los datos estadísticos, pero las ideas éticas, morales, que mueven a la política económica de un ministro a otro, las visiones van a ser distintas. Por lo tanto, también eso es fuente de creación de políticas económicas. Entonces, cuando el ministro no tiene resultados, no solamente siendo ministro, si usted es gerente y su empresa está yendo para afuera, el empresario lo va a votar, lo va a cambiar, porque va a buscar otro que tenga otras ideas, porque las ideas que usted está aplicando no están dando resultados. Pero también puede cambiarse de gobierno, decir este gobierno nos llevó a la bancarrota, que esto, que lo otro, digamos, y viene un nuevo gobierno con nuevas políticas económicas, también hay cambio de ideas. O cuando hay una gran revolución, no solo hay cambio de ideas, sino hay cambio de paradigmas. También se los puede poner dentro de estos cambios de ideas, porque los paradigmas son también cambios en las ideas que tienen impacto mundial, o por lo menos nacional. El paradigma de la revolución de 1952, por ejemplo, donde el Estado es el Estado, el Papa Estado, ¿no? O el paradigma del mercado que comienza en 1986 con Víctor Páez Tensoro nuevamente. Entonces, son cambios de paradigmas también cuando entran en crisis los modelos. Entonces, podríamos decir que las políticas económicas podemos agrupar por su origen, por su naturaleza, de dónde generan causas para hacer política económica en sucesos imprevistos, en desarrollos críticos de la economía o en cambios de ideas, en la necesidad de cambios de ideas o en los cambios de ideas que hay. Esa es una primera cuestión que hay que tomar en cuenta, más académica, teóricamente, que nos sirve para explicar el por qué surgen las políticas económicas. No surgen por surgir, sino que surgen porque hay factores que hacen de que eso se dé. Y esos tres: sucesos imprevistos, desarrollos críticos de las variables económicas o cambios de ideas de quienes hacen política económica. Ya hemos dado un ejemplo, ¿no?
Pues de cada caso. En el caso argentino estamos dando los cambios de ideas y dice más bien que no hay que cambiarlo. Y en el programa hicieron una encuesta, ¿no? ¿Quiénes dicen que debe cambiarse? Y 60% dicen no. Recién estamos comenzando a ver algunas cosas positivas porque no había ni siquiera eso. Por lo tanto, no estamos de acuerdo que se cambie al ministro. Que sigan las ideas que está comenzando a plantear y que siga adelante. Interesante. En el tema salarial es más del comportamiento de las variables. Y en base a ese comportamiento, que no es rectificado por el sector privado porque podría haber incrementado por sí mismo, por lo menos la reposición. Y podría también decir, estamos incrementando el salario mismo en ese mismo tema de reposición. Qué lindo sería eso. ¿Cómo le aplaudiría la gente a ese empresario que está cuidando a su trabajador? Yo siempre he defendido, yo siempre voy a defender el emprendimiento, pues siempre voy a defender esa vocación de riesgo que tiene el empresario y cómo enfrenta la adversidad. De ser empresario en Bolivia es ser un héroe en la economía, queridos estudiantes. Son héroes de la economía. Tanta adversidad que hay para hacer economía. Aquí es muy difícil hacer economía. Hacer empresa es muy difícil. Pero en esta cosa, compañeros, no les doy la razón. Mala su dirigencia. Mala. Intuyo de que es más bien para preparar condiciones de oposición cerrada al doble aguinaldo, pero el doble aguinaldo cada vez se aleja más, querido estudiante. No imposible, pero tal como va, se aleja más. No ha conseguido el gobierno más recursos para inversión. El sector privado no se siente seguro, hay estos problemas. La inversión extranjera no aumenta, sigue bordeando, aumenta a veces unos 100 millones más. No. ¿Cuánto invierten los países de América Latina que mayor crecimiento tienen por encima del 20% del PIB? ¿Cuánto invirtió Bolivia el año pasado en relación al PIB? 16%. ¿Cuánto invirtió Chile, Perú, que han logrado tasas de crecimiento mucho más altas, casi el doble de Bolivia? 22% en relación al PIB. Con sus propios recursos, inversión extranjera, querido estudiante. Han atraído inversión extranjera y tienen mejores resultados. Bien, ese es un factor, entonces un tema. Es el primer bloque, digamos, el tema de esta unidad. Un segundo bloque es de que antes de hacer política económica, hay que también tomar en cuenta otros elementos que influyen determinantemente en la política económica que vamos a hacer. Y hay que tenerlos en cuenta, hay que tenerlos ya bien aclarados para que cuando hagamos el proceso de elaboración de la política económica, sea una base para su desarrollo. Primero, siempre hay que ver que lo que vamos a hacer no sea anticonstitucional. Porque si no se cae la política económica. Cuidado de que, no sé, sí, que cuidado, digamos, si bien la Constitución dice que el gobierno es el encargado de establecer la política salarial en Bolivia, dice la Constitución, porque ya los empresarios tuvieron un fuerte revés con el doble aguinaldo. ¿Sabían ustedes que los empresarios de esa época, cuando se comenzó a dar el doble aguinaldo, se opusieron tanto y hicieron un amparo constitucional? Y demostraron en ese amparo constitucional los empresarios de que habían sectores que no tenían, se estaban endeudando para dar el segundo aguinaldo. Y la interpretación de la Constitución fue de que el gobierno es el que establece la política salarial de acuerdo a la Constitución. Pero también hay otros artículos, en este caso, los trabajadores de yacimientos, los trabajadores de Comibol, los trabajadores del gobierno, de los poderes ejecutivos, de los ministerios, pudieran reclamar y decir, a nosotros la inflación nos llegó lo mismo.
¿Y por qué no nos llega el incremento? Hay una discriminación. En la Constitución dice que todos tenemos los mismos derechos. Pero en este caso no tienen ese derecho ellos. Tienen derecho los trabajadores del sector público, tienen de la educación y la salud, tienen derecho del sector privado, pero los trabajadores que están en los ministerios, en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial no tienen derecho. No es correcto, hay discriminación, querido estudiante. Cuidado, en este punto de la Constitución, cuidado. Puede haber ahí una debilidad. Su implicancia constitucional hay que tomar en cuenta sí o sí. Segundo, hay que tomar en cuenta que la economía es formal e informal. No, vamos a poner aquí. No. La política económica, y vamos a poner mejor la PE, vamos a poner que PE es política económica, ¿ya? Entonces ponemos PE, hacia adelante. Dicen, buen día, una consultita. Dígame. Cuando hablamos de los trabajadores que no le, o sea, como de discriminación, como usted lo indica, yo, según mi parecer, yo diría que es un poco irracional que ellos mismos dirían que es una discriminación, ¿no? Porque si hablamos en comparación de sueldo, ellos si le incrementan o le dan el doble aguinaldo, ellos están felices, ¿no? Porque en comparación a la gente que recibe un salario mínimo, un segundo aguinaldo, ellos le llaman una bendición, ¿no? Es un regalo. Entonces, pero no vamos a comparar a un ministerio que gana 40,000, el segundo aguinaldo son otros 40,000. O sea, para ellos es algo que le cayó, que le baile bien. Entonces, no, a mi parecer no habría discriminación, porque si hablamos de discriminación, hay personas que trabajan en el ministerio y ni siquiera han estudiado. Nosotros estudiamos alrededor de 5 años y un poco más para poder ganar un salario mínimo o tal vez un poquito más, pero no como un sueldo que los que ganan ellos, que entran, la mayoría entran por muñeca o porque compran el cargo. Entonces no habría una discriminación. Ellos deberían estar más bien pasivos, sin decir nada, porque regalarle a la gente pobre un segundo aguinaldo, de ellos deberían sentirse feliz, ¿no? Porque la clase baja es la que se beneficia, no ellos. Entonces, igual en los trabajos hay empresarios que se quejan que no le da, y eso es mentira, le dicen, porque yo trabajo igual en una empresa y la verdad que en mi área, un ejemplo, éramos 90, ahora somos 10 y hacemos el mismo trabajo y no nos subían el sueldo. Entonces, si es que va a haber un incremento del 3 o del 4, todavía hay amenazas que van a reducir más de personal, pero si seguimos trabajando el doble o el triple, entonces la empresa todo el tiempo, hasta en tiempo de pandemia, ha seguido generando las divisas, ha seguido generando los ingresos por empresas y no han cerrado. En relación a las empresas pequeñas que sí podrían ser empresas que han empezado recién, ¿no? Esas puede ser que cierren, pero el incremento que maneja ahorita no es mucho, estamos hablando casi de 85 pesos, 90 pesos de lo que va a incrementar. No es mucho, dividámoslo al salario mínimo es 86 pesos, 60 y tantos pesos. Ya, ahora, ¿eso en qué le afectaría a una empresa pequeña? Claro. Al mes. Y no tiene una empresa pequeña, no tiene más de 8 trabajadores. Entonces, multipliquemos 68 por 8 trabajadores o por 10 trabajadores, son 680 pesos. Adicionales. No adicionales. Al mes, no es mucho. Además, dividámoslo para un trabajador que entre 30 días le están aumentando diario un peso, unos 52 pesos diarios. Así es. Entonces, no veo a los empresarios, a los medianos y grandes empresarios, es falta de ética, un poco más de ser humanitario, dejar de querer ganar un poco más, pero satisfacer a la población, porque ese mismo capital que él va a entregar a sus funcionarios es el mismo capital que le van a consumir su producto o los servicios que ofrecen. Entonces, aquí en Bolivia nos falta ser más humanitarios, compartir un poco de lo que ganamos. Entonces, querer dejar de ganar unos cuantos centavos
hacemos un quilombo, hacemos show. Si yo fuera político, no fuera empresario, estaría de acuerdo con 10%, aunque digan que no, porque si lo sumamos, en algunos sectores sí va a afectar, pero no en proporción, porque, como le digo, ha recibido personal y seguimos haciendo el mismo trabajo. Entonces, ¿por qué no aceptar un 10% y estar bien y seguimos trabajando? Es un incentivo a la población, un incentivo a sus trabajadores para que sigan trabajando conscientemente, porque cuando no hay un sueldo bueno, hasta el mismo trabajador, usted sabe, en todas las áreas, en todos los trabajos, la vueltean, son flojos, no rinden igual. Entonces, cuando hay incentivo, hasta el mismo trabajador se siente predispuesto a hacer trabajo hasta el doble. ¿Ya? Sí que se lo exigía el jefe. Entonces, aquí nos falta un poco más ser humanitario y ponernos los calzados de la gente pobre realmente, porque es poco el incremento. En mi punto de vista, licenciado, es muy poco. Como se lo puse, el salario mínimo son 2 bolivianos diarios y 68 pesos mensuales, que no le afectan ni al pequeño empresario. Claro. Así es. No, yo comparto la mayor parte de su criterio, plenamente. Por eso yo dije que los empresarios cometieron el error de mostrar mucha dureza en el corazón, porque en la crisis económica todos tenemos que mejorar el bienestar. En mi enfoque que yo he manejado es de que el incremento salarial debe tomar en cuenta al menos 2 o 3 factores. El primero es de que debe haber una reposición salarial, porque ya hubo inflación. Es inobjetable. Los mismos empresarios han aceptado, han dicho, la inflación fue apenas 0.9. Entonces, que ese 0.9 más el apenas 0.5 del anterior año, apenas 1.5 debía ser el incremento de reposición. Esa es la base, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, tiene que darse el criterio de que todos deben mejorar su bienestar. Y hacer la reposición solamente no es mejorar el bienestar en sentido estricto y racional. Mejorar su bienestar es que, además de la reposición, tenga algo más. Por eso yo dije, una base es el 2%. Una base del 2%. Entonces, la inflación y el bienestar. Y el tercer factor, que debemos cuidar la estabilidad del país, de no generar presiones inflacionarias como la que tiene Argentina. Yo ayer en ese programa que vi en Argentina decía, ¿cómo los argentinos no estuvieron o no se están haciendo asesorar por gente del Banco Central de Bolivia? O no sé, pues no lo buscan a Jeffrey Sachs, que vino y paró la hiperinflación boliviana. Pero liberó mercados, hizo otro modelo, digamos. Pero ellos no están con esa lógica. Y decían, la mejor manera de llegar, digamos, y tienen razón desde el punto de vista humano, la mejor manera de encarar esta inflación hasta que la controlemos es también haciendo los incrementos salariales y un poco más que la reposición. Ese criterio que estoy diciendo yo del bienestar. Pero cuando los porcentajes son altos, queridos estudiantes, eso genera inflación. ¿Por qué? Porque el comerciante inmediatamente traslada al empresario y lo traslada a los precios de eso. Entonces, tiene que haber factores para que al empresario le presionen a no subir el precio, y eso es habiendo más abastecimiento, solamente abasteciendo más, porque si él hace escasear, van a venir más productos y él va a perderse el mercado. Y por eso se liberaron mercados en el caso boliviano, libre importación. Aquí entró todo a Bolivia, todo. De pronto, lo que no había, usted podía ir a Chile y quizás no encontraba lo que en Bolivia, porque en Bolivia entró todo con la libre importación. Habían más cosas en Bolivia que en Chile por la libre importación, ¿no? Y el segundo, para que los trabajadores no tengan la presión, como la Central Boliviana en Bolivia, decían, ministro Siles, la inflación fue
el 100%, queremos 110% de incremento salarial. Y el gobierno decía, tienen toda la razón, vamos a mejorar un poco más el bienestar, 110 de incremento. Inmediatamente hacía la espiral inflacionaria y continuaba así. Entonces, hay que tomar en cuenta la estabilidad. Y créame, no sé, ustedes han debido llevar teoría monetaria, porque en política monetaria, una de las claves es saber entender que el dinero está respaldado por la producción, porque antiguamente estaba respaldado con el patrón oro y el patrón plata. No se imprimían nuevos billetes si no descubrías oro o plata. Descubrías más oro, podías tener más billetes. No descubrías, no había más billetes. Estaba respaldado por oro y por plata. Por eso ese sistema del patrón oro y la plata era menos inflacionario. Pero ¿por qué se abandonó el patrón oro y la plata? Se abandonó porque las minas de oro y de plata de todo el mundo ya no eran suficientes con su producción ante la necesidad de crecimiento de los bienes y servicios que habían sido producidos y que necesitaban ser intercambiados en el mercado. Entonces Richard Nixon en Estados Unidos en 1976 llama a sus ministros y le dice, bueno, ya no hay, estamos comprando oro de todo el mundo, pero no alcanza. Hay una exigencia de más billetes, de más monedas, por el crecimiento vigoroso que tiene la economía norteamericana. Y entonces ahí dicen, volvamos a lo que inicialmente generó el dinero, que era la producción, porque inicialmente había el dinero mercancía, por el valor propio que tenía. El dinero mercancía fue el maíz en México, el ají, creo que en las partes cochambinas de Bolivia, Cochabamba, Chuquisaca en algunas partes, el trigo en Egipto, las vacas en algunos lugares ganaderos, las pieles en la Antártida, etc. ¿no? Porque eran cosas que todos lo necesitaban y lo consumían. Entonces, ¿qué dijeron? Volvemos a la producción. Se incrementa la cantidad de dinero en la economía en función de la producción. A eso se llama la producción, el incremento del dinero orgánico. Y lo orgánico es cuando usted llega a imprimir y poner más billetes y monedas si no está respaldado por la producción. Y por eso es que desde esa época se hacen seguimiento mucho más estricto al Producto Interno Bruto, porque eso determina que va a aumentar o no la cantidad de billetes y monedas en la economía. Año a año tiene que ir aumentando si va creciendo la economía, porque hay más requerimiento del dinero. Entonces, si hacemos un incremento más alto, significa que el gobierno al tener déficit se va a tener que prestar más. Los empresarios también van a tener que prestarse más. ¿Y de dónde? O se prestan del exterior o el Banco Central emite más dinero. No hay más, queridos estudiantes. Entonces, al haber más dinero en la economía, hay más demanda, pero la producción no crece, se genera la inflación. Entonces, la inflación, ya hemos visto, las teorías de la inflación, hay que tenerlas siempre presentes, ustedes las deben tener. Los monetaristas dicen que es un problema de emisión de dinero. Los keynesianos dicen que es un problema de exceso de demanda, porque el exceso de dinero genera exceso de demanda, que la demanda es mayor que la oferta. Los estructuralistas dicen que es un problema de las estructuras económicas que incapacitan de producir más alimentos o producir un bien y servicio y por lo tanto es un tema que está en la estructura económica. Y la escuela de la dependencia que hubo en la década de los 70 decía que la inflación era una inflación traída desde los países industrializados. Nos trasladaban mediante la inflación importada, porque nos vendían tecnología, nos vendían conocimiento y nos vendían cada vez más caro. Entonces, pero todos los elementos podemos tener en un pragmatismo, podemos tener en cuenta y decir cuál de estos factores es el que está generando inflación. Y los del Banco Central Boliviano, queridos estudiantes, y yo lo defiendo, independientemente del gobierno, han hecho buena política monetaria.
Me he discutido el otro día con otra persona, con otro economista, decía, nah, que estos están haciendo pues barbaridad. Mira, pues, hagamos análisis de los indicadores macroeconómicos, M1, M2, M3, hagamos análisis de los depósitos en el sistema financiero y del crédito, hagamos análisis, digamos, de cuáles son las fuentes que generan más dinero en la economía. Y el narcotráfico. Cuando llegan dólares también hay más dinero en la economía, aumenta la oferta monetaria cuando llegan, porque en Bolivia tenemos nosotros las dos monedas, el dólar y el boliviano, tienen curso legal total. Entonces hay que tener cuidado de que de pronto no pongamos más dinero en la economía para generar inflación, porque al ponerle más dinero al trabajador en su bolsillo, por el buen deseo de que mejore su bienestar, ese trabajador va a demandar más carne, más arroz, más de todo, porque tiene más plata para eso, pero la economía no crece en esa misma dimensión y se genera la inflación. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora, por eso yo comparto con usted plenamente, el incremento no va a generar desempleo, no va a generar inflación. Por más que los empresarios y los microempresarios digan, va a generar inflaciones porque ellos están diciendo implícitamente, nosotros lo vamos a trasladar al consumidor en precios del incremento. Pero les puede salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque en marzo hemos tenido deflación mensual, es decir, la inflación ha sido negativa en el mes. Cuidado, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay condiciones, y hemos analizado las condiciones que dice la BBC de Londres, y además de eso, no sé si han visto, ayer me entrevistó los de Carlos Valverde sobre este tema de la inflación. Pero analicémonos porque es un tema también de debate. ¿Por qué en Bolivia la inflación está tan baja? Y es una envidia de los argentinos que ya han llegado al 40% en los primeros 3 meses. De los peruanos que están por encima del 10%, de los chilenos que están por encima del 10% de inflación, los brasileños el 15%. Entonces, y en Bolivia, en los primeros 3 meses hemos llegado al 0.3%, a 12 meses 0.7%, menos que lo que hemos llegado el 2021, que cerramos 0.9% a 12 meses. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es fijo. Los tipos de cambio volátiles generan inflación importada especialmente. Segundo, porque hay subvención a los precios de los hidrocarburos. En todo el mundo está subiendo. El factor que sube mucho más son los hidrocarburos. Por eso han inventado el concepto, ustedes lo han debido ver, el concepto de la inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación sin aquellos pocos elementos que son distorsionadores del precio, que en este caso son los hidrocarburos. Y el otro elemento que es también distorsionador en muchos países, el precio de los alimentos. Y en Bolivia, el sector agropecuario nunca dejó de funcionar y siempre abasteció al país y lo está abasteciendo. Entonces, no tenemos problema de desabastecimiento, no tenemos problema de alza de incremento de los carburos, no tenemos problema del tipo de cambio. Pero adicionalmente, lo que no tienen los otros países es que nosotros tenemos inyección automática de dólares en nuestra economía con las transferencias de nuestros compatriotas que viven en el exterior y que de buen corazón mandan a sus familiares alrededor de $1.000 millones todos los años por reserva, por remesas. Imagínense sin esos 1.000 millones. Nuestra economía estaría muy bien. Eso nos repone parte de las reservas internacionales. Y el otro factor que también, digamos, no está tan presente en los otros países, el narcotráfico nos trae dólares, queridos estudiantes. A esos dólares que están en la economía informal bajan la presión del dólar, de la demanda formal del dólar. Bajan la presión de la demanda formal. Porque si no hubieran esos dólares de narcotráfico, cualquier persona sí o sí iría al banco a comprar los dólares, pero compra en la calle. O porque tiene dólares y paga en dólares. Muchas veces pagan en dólares. Ahora es medio curioso pagar en dólares, ¿no? Muchos quizás ni siquiera lo decían, pero ahora, antes era normal. Entonces,
Es un factor altamente positivo porque el mercado funciona en base también a precios. Si los precios se distorsionan, el mercado funciona distorsionado. Por eso la inflación distorsiona el funcionamiento del mercado. Hay que parar la inflación. Cuando hay recesión y hay inflación, ¿cuál es la prioridad? La inflación. Porque al estabilizar la moneda, recién va a tener mejores condiciones para levantar, para superar la recesión. Eso nos lo enseñó Jeffrey Sachs en el caso boliviano. El primer año se controló la inflación, pero el PIB seguía siendo negativo. Pero el segundo año, la inflación seguía controlada y el PIB llegó a ser positivo. ¿No? Entonces, la prioridad es la inflación. Cuidado con la inflación en el caso boliviano, porque las inflaciones no es que tardan meses, años en de pronto aparecer y consolidarse, no. A veces en 2 o 3 meses de pronto la inflación se dispara, porque hay factores que lo disparan. Entonces, yo creo que es un factor positivo, pero el modelo, este modelo que está aplicado en el gobierno del tipo de cambio fijo, está sirviendo en este momento. Pero si no aumenta las exportaciones, si no aumenta las reservas internacionales, se agota el modelo. Y va a ocurrir lo que ha ocurrido ojalá no ocurra, ojalá no ocurra. Lo que ocurrió en Venezuela, tenían tipo de cambio fijo, porque el petróleo estaba en los precios muy buenos, compraban todo, se olvidaron de su abastecimiento de alimentos, todo. Cayó el precio del petróleo a $28 y los venezolanos no tenían plata para poder comprar del exterior. Se acabaron sus divisas y tuvieron que llegar a devaluar el 200%. Es como si aumentara el dólar de 6.96, digamos que lo redondeamos a 7 por 3, 21, si subiera a 21 pesos, imagínense semejante devaluación. Entonces hay que promover las exportaciones para que el modelo funcione. Sí o sí. Sin reservas internacionales, el modelo del tipo de cambio no funciona porque van agotándose si las importaciones son mayores. Ahora, de todos estos factores que hemos nombrado, ¿cuáles son propios del gobierno en sí? De la política económica en sí. Bueno, hay otro factor que no lo he nombrado y que en honor también hay que nombrarlo. Una política económica, una política monetaria suave que más bien ha ido apagando el incendio de la política fiscal expansionista, incendiadora, digamos, en el caso de la economía boliviana. Ahí está. El gobierno dice doble aguinaldo y el Banco Central emite los bonos navideños para retraer, para recoger ese dinero, porque si no hiciera eso, podría haber presión inflacionaria, pero el Banco Central dice, les ofrezco el 8% de tasa de interés, en lugar de depositar tu dinero en la banca, que va a seguir en circulación porque la banca le va a dar crédito, le das al Banco Central por medio del Banco de la Unión y el Banco Central lo guarda ese dinero, sacándolo de circulación, hasta que se cumpla el plazo para devolver el bono. Y entonces hace política monetaria adecuada al Banco Central. Entonces, hay dos factores de los varios que hemos nombrado que se deben más al gobierno que hay que reconocer, y el tipo de cambio fijo, ellos lo mantienen, porque antes había un tipo de, el crawling peg, que es, digamos, o restante, que también se lo dice, que eran suaves variaciones, pero que en el mediano o largo tiempo daba una tendencia. Son dos factores. Y el otro factor, la cuestión de la mantención de la subvención no es propia de este gobierno, ya venía antes la subvención. La remesa no tiene que ver el gobierno, depende de nuestros compañeros que están en el exterior. El narcotráfico ya siempre estaba en el narcotráfico, bueno, no sé, estará más, estará menos, no quiero entrar en ese campo. En mi criterio parece que más. Y por lo tanto nos está inyectando dólares. El contrabando, siempre hubo contrabando en Bolivia, pero pareciera que ahora hay más contrabando. ¿Pero por qué notamos más contrabando? Porque la Argentina tiene un tipo de cambio variable y por lo tanto eso lo devalúa y lo hace mucho más competitivo sus precios a los nuestros. Entonces,
pero no es un factor propio de la política económica del gobierno. Los factores propios de la política económica, de los 5 o 6, 2 son propios del gobierno. Por lo tanto, el gobierno no puede decir que es producto solo de su modelo. Seamos realistas, ¿no? En parte sí, pero no totalmente. El tipo de cambio fijo y la política monetaria del Banco Central, que aprendió muy bien desde la década de 1980, desde 1986, a hacer fina política monetaria. En mi criterio, eso es, digamos, una explicación, porque la BBC de Londres ha hecho un artículo interesante que ha generado su impacto y que incluso a nivel mundial, pues, todos han comenzado a ver en Bolivia, miércoles la inflación. ¿Y pero qué pasa si todo el mundo de América Latina está con inflación por encima? O sea, está con 2 dígitos la inflación, en casi todos los países tiene 2 dígitos. 10 ya tiene 2 dígitos, el 1 y el 0, ¿no? Pero en Bolivia no llega ni a un dígito porque es 0.9. Durante un año, entonces. Y ahora, a marzo, es 0.77. O sea, ha bajado todavía la inflación. Entonces, yo creo que estas cosas hacen a la materia y es bueno, digamos, detenerlos a reflexionar, a discutir con ustedes y la cuestión el aspecto salarial también. Y yo, como digo, coincido con usted. Es por esa razón que el Estado interviene. Ese es el concepto de las fallas del mercado. Cuando el mercado laboral no funciona bien, el empresario no repone la pérdida de poder adquisitivo al trabajador, el Estado viene y repone el poder adquisitivo en su salario. Cuando el mercado paga tan poco por el salario mínimo, en todas partes del mundo existe salario mínimo. En Estados Unidos, en Europa, no hay país en el mundo donde no haya salario mínimo. En Estados Unidos, Biden lo ha subido a $15 la hora, porque allá es por horas, y el salario mínimo. Entonces, porque hay fallas en el mercado, entra el Estado, pero debe entrar con criterios de no generar más problemas, sino más bien de plantear soluciones. Ese tiene que ser el criterio de la entrada del Estado. Entonces, aquí hay ese problema, ¿no? De que el mercado laboral no llegó a cumplir, los actores que están en el mercado laboral, los empresarios, no funcionaron bien. Porque podían haber hecho eso, como les digo, está en su iniciativa, que de pronto salga la noticia que la leche PIL, que creo que está ahora en propiedad de unos peruanos, ha incrementado el salario y ha hecho una negociación, ha incrementado y ha puesto el salario, digamos, antes de que el gobierno. Si después el gobierno sale, pero ya está demostrando que esa empresa está cuidando el poder adquisitivo de sus trabajadores, está cuidando su vida de los trabajadores, porque le está reponiendo un bienestar perdido por la inflación. Muy bien, ¿algún otro criterio más? ¿Alguna observación? ¿Alguna cosa que no estén de acuerdo o de complementación? ¿Estamos bien? Bien. Entraremos a este campo de estas medidas que deben también tomarse en cuenta antes de hacer propiamente una política económica. El segundo, que en casi todo el mundo existe una economía informal y al mismo tiempo las medidas de política económica no siempre abarcan a toda la economía, dependiendo, pueden ser sectoriales, digamos, no incluye siempre toda la economía. Entonces, digamos, las políticas, digamos, vamos a decir, por eso la política no influye ni determina toda la economía del país. Vamos a poner ahí, porque hay economía informal, algunos le llaman subterránea o economía sombra, le llaman últimamente el Banco Mundial, y algunas son de impacto sectorial o incluso subsectorial, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos. El tercer aspecto, sí o sí, la opinión pública, queridos estudiantes.
Es lo que también conocemos como expectativas racionales. Hay que tener mucho en cuenta las expectativas racionales, la opinión pública, el contexto político, influyen muchísimo en la política económica. Influyen muchísimo. Por lo tanto, la aplicación de política económica exige de que hayan análisis sociológicos, análisis psicológicos, análisis jurídicos constitucionales, análisis estructurales de la economía. Cuando hagamos política económica, ustedes quizás van a hacer política económica y en algún momento. O van a hacer reclamos de política económica si están en algún sector, como vamos a ver más adelante. Hay que tomar en cuenta estas cosas. Hay que tomar en cuenta qué tiempo van a ser las políticas económicas. Y hay que tomar en cuenta las políticas económicas que ya están presentes. Vamos a cambiarlas. No las vamos a cambiar. Vamos a aumentar su impacto, vamos a disminuir su impacto. Hay que ver el contexto internacional, el contexto nacional, el contexto temporal, evidentemente. Hay que verlo. ¿Existe la institucionalidad necesaria para aplicar la política económica? ¿Existen los recursos económicos, financieros y humanos que se requieren? Es un factor importante que hay que tomar en cuenta. Es un factor importante. Entonces, ahí está, por ejemplo, en la cuestión del gobierno. Como el gobierno tiene déficit, dice 3%, pero solo para educación y para la salud. Porque no quiere que su déficit se dispare más. Para los demás sectores no va a haber incremento dentro del sector estatal. Y su compañero dice, pero están ahí más porque han comprado la pega, todo eso. Un porcentaje puede ser, pero hay otro porcentaje del Estado que está nomás por su propia capacidad. Hay un alto porcentaje de gente que está ahí, además porque necesita. Mucha gente hace todo eso porque necesita trabajar. No encuentra trabajo y si alguien le dice, mira, yo te doy una pega, pero tu primer sueldo me lo vas a dar, parece que eso hace política económica, me parece realmente una explotación. Eso debía ser castigado como explotación laboral a quien haga eso, al político que haga eso. Debían meterlo a la cárcel por explotación laboral. Pero la desesperación por el empleo es eso, ¿no? Es desesperación por el empleo porque hay que comer, porque hay que llenar la olla de la casa, querido. Es desesperante cuando no hay dinero. Es desesperante. Entonces, cuidado que no existan para hacer política económica los recursos necesarios. Cuidado que digamos, a fin de año llegamos al 4,5 y el gobierno diga que solo va a ser también el doble aguinaldo para educación y salud y no va a ser para los demás sectores del sector público. Y para todo el sector privado. Yo en eso, querido amigo, me ratifico, es discriminación. La política salarial tiene que ser universal, porque la inflación es universal. La inflación tiene características de bien público. No hay cómo separar a la gente de la inflación. Decae a todos porque los precios suben para todos. Sube el precio del apoyo en Santa Cruz, sube en Cochabamba, sube en La Paz. Sube el precio de la papa en Santa Cruz, sube en todo. Sube el precio de la quinoa en La Paz, sube en Cochabamba y sube aquí en Santa Cruz. No hay. La inflación se da a nivel nacional, con algunas pequeñas variaciones de los precios, pero en general la tendencia es esa. Entonces hay que valorar, hay los precios, hay los recursos económicos, financieros, humanos para aplicar la política económica. ¿Cómo es la estructura económica? ¿No será que hay que tomar en cuenta que hay ciertos factores estructurales que generan el problema y por lo tanto hay que buscar que la política económica no sea coyunturalista, no sea un parche, sino más bien que pueda en el mediano y en el largo plazo ir modificando la estructura, porque las estructuras económicas no se cambian de un día para otro. Y como dijimos, también hay que tomar en cuenta el contexto internacional, las relaciones económicas con otros países,
hay que tomar en cuenta la red de ayuda internacional. Los organismos internacionales se han creado con el concepto de red de ayuda mundial. Algunos lo han tipificado con el concepto más bien de control mundial. Y el Fondo Monetario Internacional controla a los países para que estos reproduzcan el capitalismo, dicen algunos. En el sentido ideológico político puede ser, pero en el sentido económico financiero, el Fondo Monetario Internacional ayuda a los países que tienen problemas de balanza de pagos. El Banco Mundial promueve, y el Banco Mundial tiene, por ejemplo, si ustedes se fijan en la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional ya no está como el principal, digamos, la principal institución que nos ha dado financiamiento. Está el Banco Mundial, está la CAP. Entonces, se han creado con una finalidad de red de colaboración internacional mundial para evitar grandes problemas económicos en los países que van a afectar al conjunto de la economía mundial. Hay que acudir nomás a la red de ayuda internacional, queridos estudiantes. La Argentina, con todo su digamos, discurso ideológico, al final tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional. No le quedó otra. Todavía en Bolivia el gobierno considera que tiene holgura. ¿Por qué? Porque las exportaciones han crecido, tenemos un pequeño superávit en los primeros meses. Entonces, quiere decir que, pero cuidado, digamos, las importaciones de gasolina, de diésel, son un problema, un dolor de cabeza para la cuestión del tipo de cambio, porque insume muchas divisas. Entonces el gobierno tiene que acelerar la producción de biodiesel en Bolivia, biodiesel para el transporte pesado y etanol para el transporte liviano. Tiene que llegar a producir en mayores cantidades, tiene que gastar aquí adentro más plata, tiene que cumplirlo a los ingenios productores de etanol. Tiene que darles condiciones. Si el gobierno no tiene plata para poner el gobierno las plantas de biodiesel, que según he escuchado son varios miles de millones, no es poquito, pero puede hacer convenios, decir, a ver, los empresarios que pongan una planta industrial de biodiesel, nosotros nos comprometemos, hacemos un contrato a futuro, nos comprometemos a pagarle toda su producción con los precios internacionales, pero en moneda nacional, comparado, o sea, cambiado a precios nacionales. Entonces, si el biodiesel en el Brasil, que produce muchísimo, vale, digamos, no sé, el galón, el barril, una cantidad, convertido a dólares, también lo convertimos en Bolivia, pero le pagamos en boliviano porque no tenemos la presión de la divisa. Sustituimos importaciones, pero necesitamos muy plata para eso. El gobierno necesita plata para eso. ¿Y de dónde va a salir? De la venta. ¿Por qué? Porque igual se va a vender eso. Entonces, no es un gran problema, pero yo lo que he escuchado es que el gobierno quiere, el Estado, así como puso digamos, la URIA en Cochabamba, así como ha creado la empresa agropecuaria, el Estado quiere hacer el biodiesel, pero necesita mucha plata. Y en eso quizás se va a tardar mucho, y en la tardanza está el peligro. Por ahí es mejor que el biodiesel, así como los que están produciendo etanol, el sector privado, y le compra al Estado, también lo produzca el sector privado, pero hay que darle condiciones de contratos a futuro. Y se soluciona el problema. Yo haría eso, le diré. Yo me reuní con los empresarios y decía, muy bien, hay capacidad, ¿en qué tiempo se puede producir biodiesel? Muy bien. Hacemos un contrato a futuro de que nosotros le vamos a comprar toda su producción, pero le vamos a pagar en moneda nacional. Colorín colorado. El problema puede estar solucionado, ¿no? Bueno, y finalmente siempre hay que tomar en cuenta antes los efectos positivos y negativos con anticipación, porque si uno ve que son demasiado negativos los efectos, mejor es no hacer la política económica, porque hay que aplicar el principio de John Rawls, del maximin.
máximo que se logre con el mínimo de efecto negativo. No vaya usted máximo que se logre, pero con el máximo o más efecto negativo. Porque en ese caso usted no está teniendo corazón, no está teniendo sentido humano, porque va a hacer sufrir mucho a la gente. Eso se discutió mucho, Víctor Paz Tensoro lo discutió mucho eso con, seguramente con Jeffrey Sachs, porque lo que hicieron en 1985 fue realmente duro, ¿no? Bien, querido estudiante, me alegra de que hubo, digamos, ya una participación. Vamos a ir incentivando. Denme su apellido. ¿Quién llegó a participar ahora? Víctor Hugo Arteaga, licenciado. Ya. Arteaga, Víctor Hugo, muy bien. Estamos poniendo ahí un punto por su participación. Muy bien, nos vemos el día miércoles, porque el día lunes es feriado. Yo me considero un trabajador intelectual, queridos estudiantes. Yo lo disfruto el 1 de mayo, me gusta el 1 de mayo. Primero porque es un día libertario, un día de igualdad, de equidad mundial, porque se explotaba mucho a los trabajadores y en Chicago, en Estados Unidos, se organizaron y hicieron huelgas, hicieron una gran movilización y lograron que hayan las 8 horas de trabajo. Y a partir de eso el Estado comenzó a incursionar en el mercado laboral y hoy el Estado pues, establece el salario mínimo, establece el salario básico, establece los 3 meses para las mujeres embarazadas, establece condiciones laborales de trabajo. El Estado ha entrado porque el mercado falló y sigue fallando y debe seguir, por lo tanto, el Estado regulando. Pero no para asfixiar a la empresa, no para aniquilar, no para matar la gallina de los huevos de oro, no, sino más bien para que sigan habiendo los huevos de oro. Ese es el sentido de la participación. Entonces, festejemos. Yo sé que usted trabaja, Víctor Hugo me ha dicho, es un gran mérito. Yo también estudié, trabajé. Yo sé que usted va a salir y va a ser buen profesional, porque trabajar y estudiar es un indicador de que uno quiere, ¿no? Entonces, claro que no quiere decir que los otros no quieren, sino que también quieren, pero más se muestra, digamos, porque la dificultad de trabajar y estudiar es distinto solamente a estudiar. Entonces, mi homenaje a todos los trabajadores, a las mujeres y hombres que trabajan, que sustentan a su familia, que se sustentan a ustedes, que aportan a las familias, a sus padres, a sus hermanos, que aportan al país, y que Dios les dé mucha salud y prosperidad. Que festejen el 1 de mayo sanamente, sin excesos, y podamos decir de que hay que seguir adelante y hay que seguir superándonos, siempre superándonos. Que les vaya bien, queridos amigos, amigas. Les deseo